Bien, entonces, bienvenidos todos. Hoy oramos para este tiempo. Entonces, nos vamos a disponer a Dios para ello. Bien, hoy, Dios, tú nos has reunido, nos has citado hoy a un asunto tuyo, nos volvemos a unir, es para ti. Y por ello te agradecemos, Dios, cada uno de nosotros, te damos las gracias por este tiempo que nos das, esta oportunidad de estar en tu presencia. Te pedimos, Dios, que la enseñanza de tu reino sea en nosotros, en nuestro corazón, Padre, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, entonces bienvenidos todos. Yo soy Oscar Quiroga, soy maestro en CETIS, soy el maestro de química y hoy voy a enseñar acerca de los principios. Bien, entonces, hemos visto ya los 5 primeros principios. Voy a hacer una pequeño recuento para que podamos entender el principio que sigue, que es el número 6. Bien. Estos principios tienen que ver con el diseño que hizo Dios para la realidad, para que las cosas pasen en la realidad. Hay una forma que la realidad debe ser. Y es producir libertad en las personas para que las personas libremente puedan decidirse por Dios o no. Entonces vamos a mirar un poquito acerca de esos principios. El primer principio que vimos fue el, el de la individualidad de Dios en todas las cosas. Es decir, todo lo que existe, ¿sí? Existe para que podamos ver a Dios de alguna manera. Bien. Entonces, la existencia, la realidad, las cosas que existen, la materia, existe y entonces podemos pensar, ¿por qué existe? ¿Cuál es la razón de que las cosas existan? Y podríamos ver, bueno, solo hay dos opciones. O alguien la hizo o es el resultado del azar, de la suerte. Cuando vamos y razonamos las cosas que existen, la creación, vemos que hay un orden y hay un orden complejo. Hay muchas cosas muy ordenadas. Entonces, la posibilidad del azar, donde hay orden complejo, donde hay cosas más ordenadas, es más difícil. Entonces, cuando seguimos razonando, vamos a ver que definitivamente las cosas fueron hechas. Y si las cosas fueron hechas, hablan del autor. Cuando tú haces alguna obra, haces algo, haces un dibujo, ese dibujo habla de ti. Entonces, esa es la individualidad de Dios en todas las cosas. Dios fue el que creó y creó todas las cosas. Bien, la posibilidad de que sea por azar es nula, ¿sí? Matemáticamente es imposible, ¿cierto? Eh, entonces, pues las cosas fueron creadas y hablan acerca de Dios. Todas las cosas que existen tienen un orden y ese orden, ese diseño del reino de Dios, entonces muestra quién es Dios. Ese es el primer principio, la individualidad de Dios en todas las cosas. Dentro de la individualidad de Dios en todas las cosas, nosotros como seres humanos también tenemos individualidad de Dios en nosotros. Una de las individualidades que de Dios en nosotros es que nos hizo libres para elegir. Tenemos libre voluntad. ¿Bien? Entonces podemos elegir, podemos decidir y podemos, sí, razonar. Eso es otra de las individualidades. Yo puedo razonar la realidad, la creación, lo que existe y puedo comprobar que hay un orden. Hay una ley para cada cosa. Entonces, yo puedo decidir obedecer esa ley que es la verdad. Puedo decidir obedecer la verdad y entonces voluntariamente la obedezco. Eso es el autogobierno. Ustedes van a tener leyes acá en la plataforma em, y ustedes voluntariamente pueden obedecerlas y voluntariamente también pueden desobedecerlas.
pero tiene que ver cuáles son los resultados, cuáles son las consecuencias si ustedes obedecen o si desobedecen, porque las leyes son para el bien, no son para el mal. Bien, bien. Entonces, ese es el segundo principio, que es el autogobierno. Yo puedo decidir obedecer la verdad voluntariamente. Bien. Y entonces me autogobierno, no necesito que nadie más me gobierne, sino que yo mismo tomo las decisiones correctas. Bien, bien, Jerónimo levantó la mano. Jerónimo, cuéntame. Si es Profe, una pregunta, ¿usted me puede repetir cuál es el primer principio? la individualidad de Dios en todas las cosas. Bien, ese es el primer principio, la individualidad de Dios en todas las cosas. Bien, bien, el segundo entonces es el principio del autogobierno cristiano. Podemos razonar la verdad y decidir obedecerla. Bien, ¿por qué? Porque veo cuáles son las consecuencias de mi decisión. ¿Qué consecuencias tengo si obedezco la verdad? ¿Qué consecuencias tengo si la desobedezco? Y debo elegir siempre las consecuencias que lleven a promover la vida, a mejorar mi vida, al bien. Ese es el autogobierno. Entonces, cuando yo razono algo de la creación y lo obedezco, entonces me autogobierno. Y la práctica de ese autogobierno va a formar el carácter cristiano. Me voy a caracterizar por algo, ¿sí? Me caracterizo, ¿bien? Por algo. Y entonces el tercer principio es el carácter. El carácter es necesariamente una consecuencia del autogobierno. Si yo consecuentemente me voy autogobernando, voy obedeciendo la verdad, pues me caracterizo por ser una persona que obedece esa verdad. Ese es el carácter. Bien. Y luego, ese carácter, ¿sí? Veo que es bueno tenerlo, porque el tener el carácter de obedecer algo de la verdad, me va a dar ventajas, va a ser bueno para mi vida. Entonces yo quiero defenderlo, yo quiero conservar ese carácter. Entonces digo, ese carácter es bueno y no tener ese carácter es malo. Entonces formo el cuarto principio que es la conciencia cristiana. La propiedad más valiosa es tu conciencia. Todos esos cuatro primeros principios son internos de cada ser humano. Tú los tienes, yo los tengo. ¿Mm? Bien, entonces básicamente son fáciles de comprender. Por ejemplo, yo veo la creación, la razono y digo, mm, decir la verdad es bueno, ser veraz es bueno. Pero resulta que soy mentiroso, pero yo veo que es bueno decir la verdad. Entonces era el mentiroso del pueblo y resulta que un día razono que es bueno decir la verdad y me empiezo a autogobernar. Empiezo ahora a decir la verdad. Bien. Pero la gente no me cree porque sabe que soy mentiroso. Entonces tengo que dar frutos de esa verdad. ¿Cómo? En mi carácter, ¿sí? Entonces me caracterizo porque he obedecido el decir la verdad, he dicho la verdad, he dicho la verdad, hasta que la gente dice, ese era mentiroso, pero ahora es veraz. Bien, y ahora me caracterizo por el carácter cristiano. Si yo no me autogobierno, también me voy a caracterizar, pero por el carácter pagano. No me autogobierno en decir la verdad y entonces digo mentiras, entonces me caracterizo por ser un mentiroso. Pero ya no soy un mentiroso, ahora me caracterizo por decir la verdad. Por lo tanto, formo mi conciencia. Es bueno decir la verdad, es malo ser mentiroso. Esa es la conciencia. La conciencia siempre te va a llevar a qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces ahora yo quiero enseñarle, quiero que otros, además de mí, también sepan que decir mentiras es malo y que decir la verdad es bueno. Entonces ya voy a pasar de lo interno a lo externo. Y ese es el principio 5. El principio 5 es la forma cristiana del gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Que yo quiero ahora que mis vecinos también no digan mentiras. ¿M? Porque yo ya me di cuenta que decir la verdad es mejor que decir mentiras. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Mm? ¿Qué debo hacer? Entonces, lo primero que pensaríamos es ir a enseñarles, pero no. Antes de eso, tengo que hacer el principio 5. Tengo que construir, tengo que tener algo para que tenga la forma de gobierno. Tengo que tener una estructura que tenga que tener la forma de gobierno. ¿Bien? Cristiana. O sea, que eso que yo voy a hacer para poder enseñar a otros
¿sí? Tenga la forma cristiana de gobierno. ¿Bien? Y ese es el principio 5, la forma cristiana del gobierno. Ejemplo también, botar papeles al piso es malo. Entonces, el parque está lleno de papeles. Yo razono Génesis 1:28 que dice que hay que cuidar la creación, el medio ambiente. Entonces yo digo, no voy a botar papeles. Pero todos los vecinos del barrio siguen botando papeles. Pero yo no los boto. Ahora yo los guardo y los boto en la cesta de basura. Entonces me caracterizo, me autogobierno y luego me caracterizo por ser una persona aseada que no bota papeles al piso. Y considero en mi conciencia que es bueno no botar papeles al piso y es malo botarlos al piso. Entonces, ahora, ¿qué hago para que mis vecinos que siguen botando papeles ahora no los voten? Pues, ¿qué tengo que hacer? Ir a enseñarles que está mal botar los papeles al piso y que está bien dejarlos en la cesta de basura. Pero antes de ir a enseñar, tengo que hacer una estructura. Tengo que hacer un comité pro parque, tengo que hacer algo, una empresa, una plataforma, tengo que hacer un ministerio, una iglesia, un negocio, un local, ¿sí? Un grupo de amigos, un club de lectura, lo que sea, ¿sí? Pero eso que construya, que haga para usar eso para poder enseñar, debe tener la forma de gobierno cristiana que es la república. Bien. Y luego ahí sí pasamos al principio 6 que es el que voy a enseñar yo, ¿sí? Y ese principio 6 se llama cómo es plantada la semilla del autogobierno local. Bien. Es decir, cómo hacer para que mis vecinos también se autogobiernen en lo que yo ya me autogoberné. ¿Cómo es plantada la semilla del autogobierno local? Porque ahora quiero que la comunidad del barrio donde yo estoy, ¿sí? Esa localidad también se autogobierna. Yo puede ser que no haga el principio 5 no haga algo y le cuente a otros. Eso solo va a servir para que otros tomen decisiones para su vida, pero no va a llegar a la comunidad. La única forma de que llegue y se mantenga en la comunidad es que tengamos el principio 5 una forma cristiana de gobierno correcta. Bien, bien. Entonces supongamos que yo ya hice el comité pro parque, principio 5. Entonces, ahora en ese comité pro parque vamos a enseñarnos y vamos a usar ese comité para enseñar al barrio para que no boten papeles al piso. Bien, entonces, esa es el principio 6. ¿Cómo es plantada la semilla del autogobierno local? Básicamente también se puede conocer como el principio de la educación, ¿sí? La forma de dar libertad a la gente es educar, ¿cierto? Dios nos dijo en Mateo 28, 19 y 20, ¿sí? Que toda la autoridad, en el 18 toda la autoridad le fue dada, entonces nos mandó a hacer discípulos a las naciones, a todas las naciones. ¿Cómo? Enseñándoles a que guarden todo lo que Cristo ha mandado. Ese enseñar a que guarden es educación, ¿sí? ¿Cómo hago para que los demás guarden si son libres de obedecer o desobedecer? Lo primero que tengo que enseñarles es autogobierno, para que cuando vean la verdad, lo pongan en su conciencia y decidan obedecer. Bien. Entonces eso es enseñar a que guarden. Yo soy el maestro de química, yo les voy a enseñar química, pero eso no asegura que ustedes lo guarden, a menos que ustedes se autogobiernen. Si no lo guardan, pues van a tener malas consecuencias y van a perder sus notas, ¿cierto? Pero todos van a empezar en 5. La primera tutoría, todos tienen 5. Pero en la medida de tu autogobierno, pues tú decides tener menos calificación. Si te autogobiernas completamente, pues tienes tus 5. Bien, es sencillo, pero es difícil. ¿Por qué? Porque no siempre decidimos razonando. Muchas veces razonamos y decidimos correctamente, pero otras veces no razonamos, decidimos por emociones, porque es la moda, porque los otros lo hacen, y entonces, pues no tenemos las mejores consecuencias. Bien, bien, entonces vamos a ver el principio 6 que es cómo es plantada la semilla del autogobierno local. ¿Cómo hacer para que los demás también se autogobiernen en lo que yo llamé autogobernar? Bien. Bien, entonces voy aquí a
compartir un poquitico el enunciado del principio y, eh, y poder mirarlo, ¿no? Poder, poder mirar este principio. Entonces vamos a primero a compartir. El enunciado es una frase, una cita de un libro, entonces vamos a buscarla. Bien, bien, entonces, bien. Entonces voy acá a compartir el enunciado del principio. Acá, compartir pantalla. Muy bien. Bien. Bien, vamos a mirar esta, esta afirmación. Esto es una frase de Emma Willard. Quiero que hagamos especial énfasis en cuándo se escribió, en 1843. Emma Willard es una autora y ella escribió esta frase. Básicamente, era la primera vez en la historia que había una nación que ya no tuvo rey y logró hacer la forma de gobierno correcta. O sea, el principio 5 lo logró hacer, la estructura, el edificio, esa estructura de gobierno la logró hacer de la forma correcta, la forma cristiana, que es la república, para el gobierno civil, para la nación. Es la primera vez que hay una república completa. Bien, entonces ella reflexiona sobre lo que sucedió con los Estados Unidos, de que no eligieron rey, sino que hicieron una república, como dice la Biblia. No es hoy los Estados Unidos. Bien, por eso 1843. Bien, el gobierno de los Estados Unidos es reconocido por lo sabio y bueno de otras naciones. Ahora, en esa época, bien, es de ser el gobierno más libre, imparcial y justo del mundo. Pero todos están de acuerdo que para que exista un gobierno correcto durante muchos años, los principios de verdad y justicia enseñados en la Biblia deben ser practicados por los gobernantes y deben gobernar en el temor de Dios y la gente obedecer las leyes. ¿Cuál es la clave de esta afirmación? La clave de esta afirmación, ¿sí? Es los principios que están en las escrituras. Voy a quitarle acá la negrilla y vamos a ponerlo mejor acá. Bien, bien. Entonces, los principios de la verdad y justicia enseñados en la Biblia deben ser practicados. Esa es la idea central de esta afirmación que hace Emma Wheeler. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene los principios, tiene los fundamentos de la verdad para producir la libertad de todos los conocimientos. Cualquier conocimiento tiene sus principios, tiene sus fundamentos en la Biblia. No tiene la información la Biblia de todos los conocimientos, pero sí tiene los principios, los fundamentos de todos los conocimientos. Entonces, se debe enseñar las leyes que hay en la Biblia para que la gente pueda sostener, ¿sí?, la forma cristiana de gobierno y puedan entonces enseñar. Bien, bien. Entonces, la, en la medida que dañamos la forma cristiana del gobierno, es más difícil que la gente piense correctamente. Bien, ¿qué es lo que le ha pasado a los Estados Unidos? Ellos han dañado un poco su forma cristiana como empezaron y por eso, pues, no, ya no piensan igual que como empezaron. Entonces, la Biblia debe ser enseñada no solo en la clase de religión o de Biblia, sino desde todas las materias, para que haya libertad en las personas y en las naciones. Bien, pero entonces, teniendo en cuenta esto, pues la Biblia tendría que ser verdad, ¿cierto? Tiene que ser verdad. Yo debo creer que es verdad para enseñar. Pero yo podría pensar que la Biblia es mentira. Claro, sí, puedo pensar. Pero entonces veamos qué resultados hay al aplicar las leyes que van en contra de lo que dice la Biblia. Veamos la historia. Cuando aplicamos leyes que son en contra de las leyes que están en la Biblia, los resultados en toda la historia siempre han sido, sí, malos, siempre han sido perjudiciales para el ser humano. Y cuando hemos aplicado las leyes que están en la Biblia, los resultados han sido beneficiosos para el ser humano.
Bien. Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Por los resultados es lo que vamos a saber. Bien. Bien. Entonces, lo podemos ver y entender de esta forma. Entonces, la Biblia tiene que ser, ¿sí? El texto, el libro de donde partamos en los principios. Bien, pero ¿qué pasaría si consideramos que la Biblia no es verdad o que una parte de la Biblia no es verdad? Por lo tanto, entonces la Biblia no sería, ¿sí?, la base para enseñar el autogobierno local. Tenemos que tener una misma ley, tanto yo que ya me autogoberné como mis vecinos que no se han autogobernado. ¿Cuál es la ley? La Biblia. Bien, pero pues en una ciudad, en un pueblo, no todos van a ser cristianos, sí, no todos. La Biblia misma lo dice, a los pobres siempre los tendréis. Pero, sí, debemos evangelizar para que al menos, sí, solo hayan dos pobres. Y entre más cristianos hayan, pues tenemos la misma ley, que es la Biblia, entonces podemos obedecer esa ley. Bien. Y ahí sí, entonces podemos enseñarnos. Si yo sé la ley que hay en la Biblia, entonces yo se las puedo enseñar a ustedes. Si yo sé, ¿sí?, que Dios creó la materia, ¿bien?, como lo dice la Biblia, pues entonces cuando yo enseñe química, pues les voy a enseñar que Dios creó la materia y no es porque soy cristiano, sino porque tengo las evidencias y cuando vamos a estudiar la materia, wow, vemos que, sí, hay un orden muy perfecto que por azar es imposible. Por lo tanto, alguien tuvo que haberlo hecho con una inteligencia, sí, y lo hizo con un propósito. ¿Bien? ¿Cuál es el propósito y por lo cual Dios hizo todo? El propósito es por su Hijo, en su Hijo y para el Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Por Cristo, en Cristo y para Cristo. Toda la creación fue en Cristo, por Cristo y para Cristo. ¿Y para qué? Para que nosotros que somos parte de la creación, ¿sí?, tengamos, ¿sí?, una función hacia su Hijo. ¿Cuál es la fórmula de la creación? Esta anotémosla. Creación es igual a naturaleza más ser humano. Eso es creación. Ser humano es parte de la creación, pero no es parte de la naturaleza. ¿Sí? Bien, porque no somos animales. ¿Sí? Entonces, toda la creación, es decir, la naturaleza y los seres humanos, fuimos hechos para Cristo, en Cristo y por Cristo. ¿Y cuál es nuestra parte de los seres humanos? Libremente poder decidirnos por Dios y casarnos con Jesucristo, para que nos casemos con su Hijo. Somos la novia, la iglesia, y nos vamos a casar en las bodas del Cordero. ¿Sí? Eso es, para que su hijo ahora, al casarse, cuando se case con nosotros, experimente un nivel mayor de amor que no existía antes de que nos creara, antes de que existiese algo, antes de la creación. Bien, entonces, esa es la razón de ser, ¿sí? Dios, antes del principio, antes de Génesis 1:1, ¿sí? Dios sí ya se amaba. Amor nivel Dios. Padre amaba al Hijo, el Hijo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo al Padre, el Espíritu Santo al Hijo, el Hijo al Padre. Bien, el Padre al Espíritu Santo, el Padre al Hijo. Es decir, todos se amaban amor nivel Dios, pero seguían siendo ellos, seguían siendo Dios. Hay más amor cuando ahora tú vas a amar a alguien que no eres tú, pero que es tuyo. Amar a alguien que no eres tú, pero que es tuyo, se llama matrimonio. Sus padres, sí, experimentaron ese nivel de amor. Poder amar a alguien que no es él mismo, pero que es otra persona, pero que no eres tú, pero que es tuyo. ¿Sí? Bien, eso es el matrimonio. Entonces ahora Dios va a experimentar ese nivel de amor que no tenía antes y es poder amar a alguien que no es él, pero que es de él. ¿Cómo se llama eso? Ser humano. ¿Sí? Y ese ser humano lo va a poder amar y ¿cómo se llama ese tipo de amor? El amor de matrimonio. ¿Sí? El amor, ¿sí? Ágape, el amor de sacrificio por el otro. Bien, bien. Esa es la idea para esos que nos crean, para que su hijo se case y experimente
un nivel de amor mayor. Bien, bien, de eso se trata toda la realidad, toda la historia, todas las materias, todo, ¿sí? ¿Para qué ustedes están estudiando? Para que aprendan de Dios en cada una de esas materias, para cumplir la labor que por la cual Dios los creó y les ha llamado. La primera y más básica es conocer a Dios para que se casen con Él, pero además todavía no nos lleva al cielo. ¿Por qué? Porque, ¿sí? Debemos ser forjados en nuestro carácter y ser testimonio de Cristo a otros, ¿bien? Enseñar a otros, ¿sí? Cumplir la gran comisión. Esa es lo que Dios nos ha dado. Entonces, el principio 6, que es educar, que es enseñar a que guarden, es algo que puede hacer cualquier persona. Todos podemos enseñar, pero no todos somos maestros. No todos tienen el don de ser maestros, ¿sí? Pero todos pueden enseñar algo. Es más, yo creo que si les hago una pregunta, cada uno de ustedes sabe hacer algo que de pronto los demás no sabemos hacer, ¿ya? Entonces ustedes pueden enseñar. El principio 6 entonces, es bien importante porque necesitamos aprender a eh, qué debemos enseñar, pero ¿cómo? ¿Cuál es la forma de ese principio? ¿Cuál es la forma de decir, bueno, pero ¿cómo empiezo a enseñar? ¿Cómo hago para enseñar? Y entonces allí es donde empezamos a mirar cómo hacer para enseñar. Yo primero fui enseñado por otro, ¿sí? Alguien me enseñó y entonces yo decidí, vi la ley, la razoné y entonces decidí obedecerla, me autogoberné, formé mi carácter, formé mi conciencia y ahora quiero que otros vivan en la libertad que yo ya vivo. Sientan lo bueno de hacer esto que es la verdad, esto correcto. Bien, esa es la idea. Bien, entonces, pone un micrófono, vamos a seguir. Ah, no, debe estar aquí al otro lado. Ok, bien. Bueno, cerrémoslo ahí. Bien, voy a mirarlo por acá, a ver, porque no veo. Acá, aquí, listo. Bien, bien, entonces, este principio, entonces, tiene que ver con voy a enseñar a otros. ¿Cómo voy a enseñar a otros? ¿Cómo hago para empezar a enseñar a otros? Entonces, ahí es donde empieza la forma de este principio. Ya entendemos que el principio 6 es cómo es plantada la semilla del autogobierno local, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es plantada? Eso es lo que tenemos que ver. ¿Y cómo la planto? Enseñando a otros. ¿Desde cuándo? ¿Desde dónde? ¿Cómo hago para hacerlo? Bien. Entonces, vamos a mirar acá un pequeño gráfico y es que eso que yo aprendo en, en eso que yo aprendo y razono de la verdad, lo dejo internamente, es algo que yo creo, es algo que yo sé que es la verdad y me empiezo a autogobernar, la empiezo a obedecer. Ahora quiero enseñarle a otros. Entonces, ¿quiénes son los más próximos a los que yo tengo? Los más próximos, el prójimo más cercano a mí es mi familia. Entonces yo puedo enseñarle a mi familia. Bien. Y luego de mi familia, la iglesia. Entonces puedo enseñarle a la iglesia. Y luego de la iglesia, la localidad, la comunidad donde vivimos, ¿cierto? Entonces, cada cual vive en una ciudad, en un pueblo, allí, ¿sí? Yo no puedo de una ir a enseñar a un nivel mayor que el nivel más próximo, por eso se llama prójimo. Prójimo quiere decir próximo. Mi nivel más próximo fuera de mí es mi familia. Luego, el nivel más próximo fuera de mi familia es la iglesia, ¿cierto? Y el nivel más próximo fuera de la iglesia es la comunidad, es donde vivimos, es la ciudad. ¿Y cuál es el nivel más próximo de la ciudad? Pues la provincia, ¿cierto? Donde estamos, ¿sí? Los pueblos cercanos, la provincia. Y
El nivel más próximo después de la provincia, pues la región, el departamento, en este caso, el estado. Y el nivel más próximo del estado, pues la nación. Y el nivel más próximo de la nación, las naciones. Bien, bien. Entonces, eh, eso es la forma de cómo se planta la semilla del autogobierno local. Desde mí como persona hacia lo más próximo, lo más próximo, lo más próximo. Y así sucesivamente. Entonces nosotros eh, podemos nosotros tener diferentes ideas de cómo empezar a enseñar esto a otros, estas verdades a otros. De nuevo, no es que todos sean maestros. Los maestros, ¿qué somos lo que hacemos? Somos los que producimos los currículos y la parte académica de las enseñanzas, pero cualquiera puede enseñar. Bien, ejemplo, alguien puede enseñar a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque juega fútbol, ¿cierto? Pero un maestro puede hacer un libro sobre cómo enseñar fútbol. Bien, esa es la diferencia. Entonces, todos enseñamos, pero eh, todos debemos hacerlo en una forma local, una forma próxima. Entonces voy a compartir aquí una idea de cómo la Biblia lo trata. Bien, vamos a ver acá este versículo. Este versículo es Hechos 1:8. Y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, la localidad. Por eso se llama cómo es plantada la semilla del autogobierno local. Es decir, lo mínimo, ¿sí? Una vez tú tienes claro una realidad, una ley en tu vida y te autogobiernas, ¿sí? Eso es interno. Lo mínimo para que sea lo externo, tu objetivo mínimo es tu ciudad, ¿sí? Tu localidad, donde tú vives. Bien, ese es Jerusalén, ¿cierto? Luego, en toda Judea, o sea, la región. ¿Sí? El departamento, ¿sí? Entonces podría ser, yo sé que algunos acá pues, viven en Piedecuesta. Entonces, Piedecuesta sería el Jerusalén. Esto se lo tengo que enseñar a la gente en Piedecuesta. Pero hay gente en Piedecuesta que no va a ser cristiano, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Enseñar a que guarden. ¿Quiénes van a guardar en una ciudad? Los cristianos. Entonces, tengo que enseñarle a los cristianos. Eso se llama discipulado. Tengo que enseñarle a los cristianos esta verdad que yo ya sé. Bien, bien. Y no todas las verdades son nuevas. Puede ser que ya lo sabían, pero ahora me voy a unir a la gente que está trabajando en ello, a la gente que está enseñando en ello, a la gente que está extendiendo el reino de Dios en ello. Me uno a un ministerio y sirvo a Dios ministerialmente. Entonces ese es el Jerusalén. ¿Sí? Seréis testigos, ¿sí? En Jerusalén, luego en Judea sería Santander, en Samaria, entonces sería otro estado, entonces sería otra nación en este caso, ¿sí? Que sería, por ejemplo, Colombia y luego Venezuela y hasta lo último de la tierra. Bien, entonces hay una forma y esa forma es local. Entonces, no solo es enseñar y ya, poner algo en las redes sociales, sino que tengo que tener un objetivo. Y ese objetivo es mi persona y la localidad. Para llegar a la localidad, pues tengo que pasar por la familia y la iglesia. Bien. Bien, entonces ese es el principio 6, la educación, ¿sí? Ahora tengo que enseñar a otros estas verdades que hemos visto y em, esa es la forma. Entonces, debo practicar yo la Biblia y enseñarla a otros. La mejor forma de enseñarla a otros es con nuestro testimonio. ¿Bien? Somos maestros, ok, enseñadores andantes. Pero cuando no hacemos lo correcto, ¿sí? Entonces, pues vamos a tener consecuencias que no son las adecuadas. Y ese es el desafío que existe y que hay porque no tenemos las consecuencias, no tenemos las verdades correctas. Bien, bien. Entonces, primero se planta internamente esa semilla
en el corazón de cada persona, alguien me enseñó a mí y entonces yo voy ahora, la vivo y ahora quiero que otros lo vivan, ¿sí? Quiero hacerlo. Entonces, tiene que haber educación bíblica, educación providencial. Bien, bien. Entonces, eh, lo vivo y planto esas semillitas en las otras personas. No quiere decir que toda persona que yo le enseñe o que yo haga algo para que esa verdad la conozca, lo vaya a obedecer. No, porque tenemos la parábola del sembrador, ¿cierto? Debemos lanzar la semilla, pero hay veces que cae en mala tierra o en buena tierra que se dañó, ¿sí? O en pedregales, pero también puede caer en buena tierra, ¿bien? Entonces, eso, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, primero mi vida, mi familia. El hecho de mi familia no quiere decir que yo tenga la responsabilidad de que mi familia sea cristiana o que mi familia obedezca a esa verdad. No. Yo debo enseñarles y debo ser testimonio, pero puede ser que estén equivocados y pues no obedezcan. Bien, bien, pero también en mi iglesia, ¿sí? Y tengo que llevar el evangelio de la salvación a los paganos y a los cristianos el evangelio del reino o que se conoce como discipulado. Bien, bien. Y esa es la forma entonces de llevarlo y así sucesivamente en todos los niveles, ¿sí? De el gobierno. Recordemos que la palabra nos enseña que estos 12 después de que ascendió el Señor, estos 12 se autogobernaron y empezaron a enseñar a otros, esos 12 apóstoles. Bien, y otros aprendieron, y siguieron enseñando. Bien, ¿y cómo se les llamó? Los que trastornan el mundo, los que trastornan, ¿sí? Todo lo que era el mundo ahora, 180 grados de diferencia, ¿sí? Eran pocos, pero al enseñar la verdad, la gente, ¿sí? Que es sincera, lo recibe, ¿sí? Lo recibe y cambia, ¿sí? Entonces, em, esa es la idea de este principio. Bien. Preguntas que tengamos del principio, dudas, comentarios que podamos tener. En el chat no veo que hay eh, pregunta, pero podemos tenerlo. Entonces, vamos eh, a ver quién pudiese tener algo. Bien, pueden levantar la mano allí. ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces, em, este principio es importante para que ustedes valoren lo que están haciendo sus maestros, ¿sí? Sus tutores están llevando verdad a sus vidas. ¿Para qué? Para ayudarles a ustedes a que cumplan, ¿sí? Lo que Dios diseñó para ustedes, pero que puedan decidir correctamente y no decidan mal, se ahorren problemas, se ahorren sufrimientos, ¿bien? No cometan los errores que nosotros también cometimos, ¿bien? Bien, esa es la idea. Entonces, el, el, tenemos ahí los principios. El principio 6 enseñar, ¿sí? Usando el principio 5 enseñar a otros. Primero a los individuos, a mi familia, a mi iglesia, a mi localidad, a mi provincia, mi estado, departamento, mi nación y las naciones. Bien, esa es la idea. Y eso es algo que se ha hecho todo el tiempo. Bien. No hay algo más, un tema más que se haya enseñado en la historia que sea algún principio bíblico. Bien, bien. Em, Bien, entonces Dana me escribe por el chat. Vamos a mirar. Eh, bien, la grabación de la reunión. Sí, Dana. Sí tengo la grabación de la reunión. Yo se las puedo eh, mandar, pero tendrías que escribirme, ¿sí? Entonces, tendrías que contactarme ahí por el Telegram y, y me escribes y ahí voy a publicar mi número de Telegram. Bien, ahí lo publiqué. Bien, y me escribes y yo les mando la grabación para que la tengas. Bien,
Bien, muchachos, entonces el último principio que falta es el de unidad con unión. Bien, una vez hemos enseñado a algunos, ¿sí? Hemos enseñado a 100, algunos de ellos van a venir a también trabajar con nosotros, a servir con nosotros y también van a ser los que sigan ya cuando nosotros nos retiremos o cuando ya muramos. ¿Bien? Entonces, eso es generacional y esa es la idea. Entonces, anímense a que lo que ustedes sepan es importante, no solo para ustedes, sino también para otras personas. ¿Ok? Un saludito a todos, muchas bendiciones. Nos vemos el jueves, también voy a enseñarles yo. Entonces nos vemos el jueves. Saluditos. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias. muchas Chao, gracias. gracias. Hasta luego.